¿Cuándo te sentiste como el protagonista de una película? En mi primer año de universidad era día de San Valentín y yo estaba en la casa de estudiantes platicando con unas chicas que me llamaban la atención. Justo entonces un grupo estaba vendiendo flores para recaudar dinero, así que me acerqué y compré media docena de rosas. Con las flores en mano me dirigí de regreso hacia la mesa donde estaban las chicas. Pero sin darme cuenta las pasé de largo y terminé en la mesa de una señora asiática de unos 90 años que se encargaba de limpiar. Sin pensarlo, le di las rosas y ella comenzó a llorar y a darme las gracias entre emocionada y sorprendida. La abracé y, para mi sorpresa, todos los que estaban alrededor lo vieron y empezaron a aplaudir. En lugar de regresar a mi lugar, di una pequeña vuelta triunfal antes de salir por la puerta. El ambiente en la casa de estudiantes se cargó de una manera especial. Y para rematar, esa misma noche tuve un par de encuentros románticos, un día de San Valentín para recordar. Estaba con un grupo de amigos haciendo senderismo cuando se nos ocurrió apartarnos del camino principal para poder fumar sin que ningún otro caminante nos viera. Terminamos encontrando una pendiente que no dejaba de subir y dijimos, deberíamos colocarnos bien en esa montaña. Así que seguimos ascendiendo y cuando finalmente alcanzamos la cima de ese imponente acantilado, fumamos, comimos unos snacks y nos hidratamos. Me tocó cargar la mochila con nuestras cosas. Una mochila de cuero pesada al estilo explorador como la que usaría Indiana Jones. Decidimos que no queríamos regresar por donde habíamos venido y que sería mejor buscar una ruta alternativa para bajar del acantilado. Dejo claro que ninguno de nosotros tenía experiencia en escalada. De hecho, la mitad llevaba jeans. Finalmente nos topamos con una gran grieta en la cara del acantilado que parecía un tobogán muy empinado hacia una pared plana, que estaba a unos 9 metros del suelo. Decidimos avanzar despacio y uno de los más ágiles del grupo se ofreció a ser el primero. Se deslizó sobre un montón de hojas secas, llegó al borde de la pared y nos dijo que había agarraderas para los pies todo el camino, aunque bastante estrechas. Bajó sin dificultad y los demás lo seguimos. Como yo llevaba la mochila pesada, elegí ser el último para llegar al borde y lanzar la mochila a un amigo que estaba abajo. Pero en cuanto comencé a bajar todo se descontroló. La mochila y mi peso fueron demasiado para esa débil capa de hojas muertas. De repente empecé a resbalar de espaldas con los pies por delante, intentaba aferrarme a cualquier cosa sólida. Una piedra, maleza, cualquier apoyo que me detuviera, pero solo encontraba hojas sueltas. Ya iba bastante rápido y traté de rodar para caer boca abajo. Así podría sujetarme del borde cuando llegara, pero el peso de la mochila y la falta de puntos firmes hacía la maniobra imposible. En ese instante supe que iba a caer por el borde de espaldas, y que eso iba a doler mucho. Justo antes del borde intenté una última vez encontrar un apoyo y golpeé con fuerza el talón contra la roca. A centímetros del salto de unos 9 metros, mi rodilla se trabó al instante y eso impulsó mi cuerpo hacia arriba. Sin embargo, aún llevaba mucha inercia hacia adelante, por lo que el salto terminó pareciendo un salto temerario para mis amigos. Salí volando por encima del muro de piedra. Sobre mis amigos, directo hacia un árbol delgado pero alto. No sé si fue mi cerebro diciéndome, si no te agarras, no saldrás bien de esto o una especie de momento suspendido por la hierba. Pero en ese preciso instante tuve una concentración absoluta y aferré el árbol sin dudar. Lo más sorprendente fue que el impulso de mi caída dobló el árbol en la dirección que yo venía. Por fortuna, la primavera había sido bastante húmeda, y ese pequeño árbol me sostuvo casi hasta el suelo. Caí de pie justo en medio de mis amigos y grité, tierra firme. Resumen, me resbalé por un acantilado, me aferré a un árbol pequeño, me bajé en ese vehículo salvaje y salí vivo. Ni siquiera sabía que era mi día de cumpleaños en esta comunidad. 2 cosas increíbles en un solo post. Lo más parecido a la foto que tengo es una que me tomó un amigo antes de la aventura, con pose de tigre agazapado. Cuando estaba en la universidad, trabajaba de seguridad en un bar. Pero una noche que no tenía turno, fui a una fiesta temática llamada Clases de Gimnasio de los 70. Mi amigo y yo no queríamos vestir igual que todos los demás, esos con shortcitos diminutos y bigotes falsos, así que nos arriesgamos con algo diferente. Nos pusimos pelucas largas, compramos trajes de baño enterizos de mujer y unos shorts ajustados para usarlos juntos como si fueran una sola pieza. Básicamente nos disfrazamos de mujeres de los años 70. Ya en la fiesta, todo marchaba bien, pero cuando terminó, la mayoría decidió ir a los bares. Cuando llegué al bar donde trabajaba, estaba a punto de encender un cigarro. De repente, justo afuera comenzó un altercado entre los guardias y unas personas que no les habían permitido entrar. Un compañero tenía a uno de ellos sujetado en el suelo.
mientras que el amigo de ese hombre descargaba su frustración con golpes por detrás a mi compañero. Yo, con mi peluca, el traje ajustado y el cigarro sin encender, me acerqué sigilosamente por atrás al agresor y logré inmovilizarlo con una llave. Mientras lo tenía controlado, apareció una chica que me encendió el cigarro. Sin duda, una de las experiencias más memorables que he tenido. Edito para compartirles una foto de cómo me veía esa noche. Edito de nuevo, gracias por el oro, desconocido. Cuando estaba en sexto grado, regresaba a casa en el autobús del colegio. Justo delante de mí había un chico estudioso, y sentado frente a él, un abusón que no dejaba de fastidiarlo. Yo solo era un muchacho delgado, sin fuerza ni habilidades deportivas para destacar. El abusón no cesaba en sus provocaciones hacia el chico más tranquilo, hasta que finalmente le dije: si lo vuelves a tocar, te vas a arrepentir. Me miró fijo, tratando de adivinar si hablaba en serio. Supuso que no, así que se giró y le dio una bofetada al nerd. Entonces salté por encima del asiento y, con determinación, sujeté un puñado de su cabello para detenerlo. Comencé a responderle con toda la fuerza que tenía, golpeándolo insistente en la cabeza y el cuello. Él gritaba y de repente noté que un líquido rojo comenzaba a asomar por su nariz. El chofer frenó de golpe y yo le eché para salir por la puerta de emergencia al fondo del autobús. Como vivía a solo unos kilómetros, me dirigí caminando a casa. El chofer ya había avisado a la escuela, y mis padres se enteraron de lo ocurrido justo cuando llegaba. Intenté contarles mi versión, pero no querían escucharme. Minutos después, llegó mi mejor amigo del autobús para ver cómo estaba y les explicó a mis papás que había defendido a un chico más vulnerable y que había detenido al abusón con firmeza. Mientras estuve suspendido, me quedé en casa sin castigos adicionales. Y después de eso, el abusón no volvió a molestar ni a mí ni al chico estudios. Cuando tenía 5 años, salvé la vida de mi gato. Estaba dormido en mi cama y él, como siempre, andaba merodeando por debajo. De repente, empezó a hacer un ruido raro, como tos y un silbido. Resulta que se había enganchado el collar en algo, ya no recuerdo qué. Al intentar zafarse, terminó con el collar completamente torcido, ahorcándose sin querer. Tenía quizá 10 segundos para liberarlo antes de que muriera, y por suerte lo conseguí a tiempo. Desde ese día, él empezó a dormir conmigo todas las noches en mi cama, hasta que falleció 6 años después. Nunca le conté esta historia a nadie. Estaba jugando rugby y había un jugador del otro equipo que no paraba de soltar palabras hirientes durante todo el partido. No dejaba de provocarme con su lengua afilada. Así que le advertí que la próxima vez que nos cruzáramos, yo mismo me encargaría de callarlo definitivamente. Justo entonces, él atrapó la pelota y vino directo hacia mí. En un solo movimiento lo levanté y lo volteé sobre su espalda. Terminó con el hombro fuera de lugar y la clavícula dañada. Me agaché a verlo y, con la voz más callejera que pude imaginar, le solté: no deberías haberte dado tanta libertad con la lengua. Hace poco más de 2 años me sometí a una tiroidectomía total para tratar un cáncer de tiroides. Para los que no saben, la tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra justo en la parte baja del cuello. Para retirarla, tuvieron que hacerme un corte bastante grande a lo largo del cuello, y como podrán ver en la foto, quedó bastante intenso. Esa imagen es de aproximadamente 4 meses después de la cirugía, 2 meses después de esta historia. Avancemos 2 meses después de la operación. Ya estoy de vuelta en la universidad y salgo a un bar con unos amigos. Un típico tipo bro está molestando a una chica de nuestro grupo, así que me acerco para separarlos. Desde el primer momento se nota que este tipo quiere bronca. Es casi 10 centímetros más alto que yo, inflando el pecho y dándose golpes mientras repite sin cesar: ¿quieres pelear? Para ese momento ya llevaba unas 5 copas encima, y la verdad no estaba dispuesto a aguantar eso. Con calma le paso mi bebida a una amiga y vuelvo a mirar al bro, que ahora tiene algunos de sus amigos apoyándolo. Lo miro fijo a los ojos: ¿quieres pelear? ¿Quieres? Digo, cortando cada palabra. Entonces me abro la camisa con fuerza, haciendo saltar los botones y dejando ver la cicatriz todavía con piel nueva en el cuello. Claro que quiero pelear, maldita sea. En ese momento, todo el bar quedó en silencio y mirándome. La gente que estaba enfrente no podía despegar los ojos de mi cuello. El bro protagonista masculla un Jesús, ¿qué pedo?, mientras da un paso atrás hacia su grupo, igual de impactados que él. Yo tomo de nuevo mi bebida de la mano de mi amiga y varios se acercan a preguntar qué fue lo que pasó con mi cuello. El resto de la noche fue genial. No recuerdo todo, pero sé que no pagué ni una copa más después de eso. Además, para la mañana siguiente ya tenía 4 números nuevos guardados en el celular, ninguno conocido. Resumen rápido: el cáncer derrota a los bro.
Una vez estaba en una fiesta de Navidad y me quedé sin cigarrillos. Salí un momento y me acerqué a la ventana de un coche que estaba detenido en un semáforo en rojo, tocando suavemente para pedir un cigarrillo. De repente, el conductor mostró un arma frente a mi rostro. Yo, tratando de mantener la calma, le dije: «Oye, bonita pistola, parece un 45, ¿no? ¿Una llama? Solo quería un cigarrillo, disculpa la molestia». Resultó que sí era una llama y nos pusimos a platicar un poco sobre armas. El hombre estaba visiblemente nervioso, con las manos temblorosas porque apenas unos segundos antes estuvo a punto de tomar una decisión fatal, ya que en las noticias decían que el carjacking estaba muy de moda. Para calmar la situación, me ofreció un puñado de cigarrillos. Yo me negué, pero él insistió. Entonces le respondí: «Bueno, tú eres el que trae el arma». Durante todo ese rato me mantuve tranquilo y amable. Cuando se fue, la verdad me sentí tan mal que terminé devolviendo la cena. Cuando era niño, vi a un chico más grande molestando a uno más pequeño. En ese momento pensé: ¿y si ese niño fuera mi hermanito? Y de repente me llenó una rabia enorme. Le dije al chico grande que dejara en paz al más chico, y él me respondió: «¿Y qué piensas hacer?». Pero antes de que terminara la frase, recuerdo que le di una patada justo en sus partes y el tipo solo soltó un pequeño quejido mientras se doblaba en el suelo. El niño pequeño me agradeció y salió corriendo. Lo mejor de todo fue que, por alguna razón, mi yo de 9 años sintió que debía decirle al chico mucho más grande y fuerte: «Eso es lo que te mereces». Y luego, ni siquiera esperé a ver su reacción y salí corriendo como loco. Estaba en un bar que también era una tienda de juegos. Un lugar donde la gente se juntaba a jugar juegos de mesa, Magic, The Gathering y Dungeons y Dragons. Intentaba impresionar a una chica cuando ella me preguntó por qué no jugaba Dead con ella. Le respondí que no sería justo porque siempre saco 20 en las tiradas. Para demostrarlo, agarré un dado que había en la mesa y lo lancé. Cayó en 20. Ella se quedó boquiabierta, pero creyó que estaba haciendo trampa. Me devolvió el dado y me pidió que tirara otra vez. Lo lancé de nuevo, y otra vez cayó en 20. El asombro en su cara fue total. Cuando estaba en primer año de preparatoria, se armó una pelea en el estacionamiento. Un deportista arrogante estaba golpeando a un chico más pequeño. Justo cuando ese tipo alzó el puño para darle otro golpe, yo lo agarré y con un movimiento de judo lo volteé por encima de mi hombro, dejándolo de espaldas en el suelo. Llevo varios años entrenando judo y kempo, y tengo cinturón negro en ambas artes marciales. Terminé poniendo al bravucón en una llave de estrangulamiento hasta que llegó el director y lo expulsó. En resumen, le salvé la vida a ese chico. Crecí en un país del tercer mundo, y mis amigos y yo solíamos ser blanco de robos con bastante frecuencia cuando volvíamos a casa. Pero justo ese día íbamos a salir al campo al día siguiente, y yo tenía que comprar unos regalos después de la escuela, así que llevaba bastante dinero conmigo. Por cierto, llevaba ya 4 años practicando Kung Fu. Mientras caminaba hacia casa con 2 amigos, de repente apareció un hombre entre los arbustos y nos exigió que le entregáramos todo lo que teníamos. Hasta ese momento, nunca había intentado enfrentarme a un ataque así. Siempre había pensado que resistirse era una locura. Pero me detuve, miré su pequeño objeto afilado y me di cuenta que no era más grande que 5 centímetros. Entonces él empezó a gritar. Y en ese instante, algo dentro de mí hizo clic. Me puse en lo que yo llamo modo película. Ese estado en el que haces todo tipo de cosas dramáticas como si todo tan una escena de cine, y no la dura realidad. Extendí la mano, agarré el brazo donde tenía el objeto y lo empujé contra su costado. El hombre quedó tan sorprendido que soltó el arma. Entonces tomé sus dedos, pisé uno de sus pies y, por alguna razón, empecé a torcer sus dedos hasta que escuché un crujido. Él soltó un grito ahogado y me acerqué y le susurré: «Puedo olerte, malnacido, huelo a alguien que ya está acabado». El hombre quedó completamente aterrorizado. Enseguida regresé a la realidad y mis amigos y yo salimos corriendo. Cada vez que nos juntamos en las vacaciones todavía nos reímos recordando esa historia. Es como un meme personal entre nosotros. Tenía 22 años y recién salido de la escuela, trabajando en una película de época. Estaba en el departamento de autos preparando un carro para una escena. De repente se acerca Christian Bale, admirando lo espectacular que estaba el auto. Me mira y me dice: «¿Por qué la puerta del pasajero tiene cerradura y la del conductor no?». Sin pensarlo, le respondí: «Caballerosidad, siempre se deja entrar primero a la dama». Él volvió a mirar el auto, luego me sonrió y dijo: «Me gusta tu estilo, chico», y me dio un gesto de aprobación con la cabeza. Estaba en mi clase de física, en mi último año de preparatoria.
Una chica que estaba justo enfrente disfrutaba de un mentolado mientras la clase seguía. De repente empezó a toser y señaló que se estaba atragantando con el mentolado. El profesor de física intentó ayudar dándole golpes en la espalda para que lo expulsara, pero nada funcionó. Entonces él preguntó si alguien sabía hacer la maniobra de Heimlich. Yo levanté la mano. Había aprendido RCP y primeros auxilios, porque en ese entonces trabajaba como asistente de enfermería gracias a unas clases de profesiones médicas que tomé. Salimos al pasillo, que estaba a un par de pasos, y le hice la maniobra, logrando que el mentolado saliera. Todo pasó muy rápido. Cuando regresé al aula, todos empezaron a aplaudir. Un resumen rápido. La chica se estaba ahogando en clase y yo le hice la maniobra de Heimlich. Por cierto, algunas cosas que quiero aclarar. 1. El pasillo estaba muy cerca, como a 2 pasos de donde ella estaba. 2. Ahora que lo recuerdo bien, ella casi no tosió en toda la situación. 3. Como recompensa, recibí una tarjeta de agradecimiento, una bolsa de caramelos Lifesavers y, lo mejor, su amistad. Todo comenzó con un pequeño altercado en un antro, cuando un tipo tocó a un amigo mío de manera inapropiada. Salí para enfrentarla y, para mi sorpresa, me esperaba con un arma en la mano. En lugar de retroceder, me acerqué, apoyé la frente contra el cañón y grité como un desafiante, retándolo a que hiciera lo que quisiera. Eso lo dejó paralizado justo el tiempo suficiente para que yo pudiera arrebatarle la pistola. El tipo salió huyendo y mientras se alejaba le grité: ¿crees que puedes amedrentar a un hombre que no le teme a la muerte? Aquí viene el giro. Soy un aficionado de las armas, así que reconocí la pistola que sacó una Ruger SR9. Tiene un indicador de cargador en la parte superior del cerrojo, así que con una rápida mirada supe que no tenía municiones. En realidad no fui tan valiente porque sabía que no podía hacerme daño, pero él no tenía idea de eso. Todo un juego psicológico. Hace apenas un par de días, alguien intentó entrar a la fuerza a la casa de mi novia, rompiendo la puerta principal. Salí corriendo tras él, lo alcancé antes de que pudiera escapar y lo arrestaron. Resulta que tenía varias órdenes de arresto pendientes por robos de autos, y había salido de prisión el 17 de marzo de este año. Adivinen quién volverá a la cárcel. Edición. Corrección de gramática. Mi garaje está construido en la ladera de una colina. Así que por un lado puedes caminar sobre el techo, pero del otro lado hay una caída de casi 6 metros que termina en una cerca de malla metálica. Yo estaba sentado justo en el borde donde da la caída, cuando mi perro vino corriendo hacia mí. De repente, empezó a resbalar sobre las láminas metálicas del techo y comenzó a deslizarse hacia abajo, justo cuando estaba a punto de caer. Alcancé a agarrarle las patas delanteras y la giré para que terminara de pie de nuevo sobre el techo. No sé si esto pueda considerarse algo extraordinario o no, pero una vez me topé con una familia entera pidiendo ayuda en la calle. El padre sostenía un cartel que decía: perdí el trabajo, familia de 5, cualquier apoyo es bien recibido. Se notaba que no hablaba mucho inglés. Cuando pasé junto a ellos, les di unas monedas que tenía en la guantera, que eran todo el dinero que llevaba en el auto. Él me lo agradeció sinceramente y toda la familia me expresó su gratitud. Los niños parecían tener entre 6 y 9 años. Aquel día justo había recibido mi sueldo y empecé a reflexionar sobre la suerte que tenía de contar con un empleo confortable. La verdad, no suelo ser de esos que dan mucho. Generalmente apenas comparto algunas monedas con quienes piden ayuda, pero esta vez algo en mi interior me dijo que era lo correcto. Así que manejé rápido hasta el banco. Saqué $150, fui a la tienda que estaba a la vuelta y compré, las cosas que puedes imaginar: Salta en papá y el gato ensombrerado, todos de Dr. Seuss. Regresé apresurado a la esquina donde estaban. Entregué el dinero a la madre y al padre, y los libros a los niños. Quizá esos libros ya los tenían, tal vez no, pero lo único que sé es que mientras me alejaba escuché a los niños gritar de alegría al recibir algo que era solo para ellos, y eso sigue conmoviendo mi corazón hasta hoy. Tenía 14 años, jugaba en las ligas infantiles de béisbol y era como un 30 centímetros más bajo que todos los demás. Simplemente me desarrollé más tarde. Estaba a punto de rendirme. No lograba batear tan bien como los demás. No corría tan rápido y hasta le tenía miedo a la pelota, así que ni siquiera podía atrapar bien. Pero en uno de mis últimos partidos, con las bases llenas, estaba listo para correr a home desde tercera. Era el final del 9º inning, el juego estaba empatado y ya había un out, así que tenía las manos sudorosas y las rodillas un poco débiles de los nervios. El pitcher lanzó strike 1, luego
Y después, un contacto, un línea fuerte hacia la segunda base que él atrapó en el aire. 2 outs, y yo salí corriendo como loco hacia home, donde el receptor ya tenía la pelota y estaba listo, con las piernas y brazos abiertos como si me fuera a abrazar como un oso. Pero hice una jugada inesperada, me deslicé justo entre sus piernas sin tocar ni una sola. Pasé directo por home y casi choco con el árbitro. Alcé la vista para ver cuál era la decisión. El árbitro tenía una expresión de sorpresa total y el silencio era ensordecedor. Me dieron la carrera. Esa fue la única vez que me cargaron en hombros, fue algo mágico, en resumidas cuentas. Yo era pésimo jugando béisbol, pero por un breve momento fui realmente increíble. Recibí una llamada avisándome que unas personas se dirigían a mi casa con intención de hacerme daño. En lugar de quedarme esperando, los enfrenté en el camino con una barra de metal en mano. Eran 8 en total. Sorprendentemente, retrocedieron. Es sorprendente lo que se puede lograr cuando actúas con determinación y no te dejas doblegar por las amenazas vacías de otros. Al parecer, estaban en la casa de un amigo, consumiendo algunas copas y hablando mal de mí. Uno de ellos, que ni siquiera me conocía, se dejó influenciar por lo que decían y creyó que eso sería suficiente para convertirnos en presas fáciles. Así que le indicaron dónde vivía y lo animaron a ir. Pero su intención se disipó al verme con la barra. Y pronto puso las manos en los bolsillos, retractándose. Era un estudiante extranjero en Estados Unidos y había perdido mi trabajo. Estaba tan quebrado y desesperado que, si no conseguía algo en 2 semanas, tendría que llamar a mi familia para que me compraran un boleto de regreso. Solo me alimentaba de pan y leche. Un día decidí hacer autostop para ir al centro de la ciudad. Un tipo que tenía un restaurante me recogió. Sin pensarlo mucho, me ofreció un trabajo en ese mismo momento y al día siguiente comencé a trabajar allí. El restaurante era todo un éxito, y además recibía el 10% de las propinas. El equipo era genial y, durante el primer mes, el dueño me adelantaba parte del sueldo cada vez que lo necesitaba. En solo 5 minutos de plática, logré salvar mi pellejo. Cada verano, mi grupo de la iglesia, que es para jóvenes universitarios y recién graduados, hace un viaje de camping a finales de junio. Yo soy uno de los más grandes del grupo, pero todos son geniales y nos divertimos mucho. Como el grupo es mixto, todas las chicas duermen en una carpa enorme, mientras que los chicos armamos carpas más pequeñas y nos juntamos de a 2 o 3. Llevo unos meses yendo, pero aún estoy haciendo amigos. De hecho, conocí a una chica ahí, empezamos a salir, y ella también viene en este viaje. Para mí, que ya salí de la universidad, este grupo ha sido fantástico. Me ha ayudado a conocer gente y a sentirme vivo de nuevo. En lugar de un fracasado porque no conseguí trabajo en mi campo, que es el arte. De verdad, le debo mucho a esta comunidad. Una noche, el clima estaba hermoso, así que unos cuantos chicos y yo pusimos un plástico en el suelo, sacamos nuestros sacos de dormir y decidimos dormir bajo las estrellas. Después de la típica charla de chicos, ya casi me estaba quedando dormido cuando escuché un gruñido cerca de la carpa de las chicas. Estábamos en Hocking Hills, un lugar hermoso y súper seguro, sin osos, pero el gruñido sonaba como de un oso grizzly enorme. En mi estado somnoliento, lo único que pensé fue, oso por la novia. Y salté de mi saco, saqué mi navaja y empecé a correr hacia la carpa de las chicas. Pero al poco rato, me di cuenta de que lo que escuchaba en realidad era una risa. Resulta que uno de los chicos que no estaba en el plástico se había grabado el gruñido de un oso en un MP3, se acercó a la carpa de las chicas y lo puso con el altavoz de su teléfono. Para ellos, de cerca, era obvio que era falso, pero desde lejos se escuchaba muy real. Regresé a mi saco, un poco avergonzado por mi reacción, y me dormí. A la mañana siguiente, mi novia estaba especialmente cariñosa y hasta recibí unas palmaditas en la espalda. Al parecer, el chico de la carpa de al lado le contó a todos que, en cuanto escuchamos el ruido que sí sonaba real, yo salté de mi saco y salí corriendo con solo una navaja para enfrentar al oso. No importaba que no fuera real, sino que yo estuviera dispuesto a hacerlo. Por un rato, fui un héroe. Y la verdad, se sintió genial, hermano. Resumen: un oso ataca a mi novia, yo me lanzo contra el oso. Era broma, pero igual gané cariño. Creo que uno de los momentos más épicos que he vivido en los videojuegos fue en una partida de Warcraft 3, The Frozen Throne, en un clásico 4 contra 4 en la ladder de tiempo real. Apenas comenzó el juego, 3 de mis compañeros abandonaron en los primeros 20 segundos. Como era de esperarse, el equipo contrario ya empezaba a tirar el GDR antes de tiempo. Pasó un minuto y yo seguía ahí, sin rendirme, y ellos no paraban de decir cosas como, rende de una vez, o, ¿qué diablos? Déjanos ganar, novato. Pero yo estaba decidido a ganar solo contra 4.
No sé ni cómo, pero algo en mí se activó y comencé a manejar a la perfección todos mis movimientos. Logré hacer que las 4 bases funcionaran a la vez, con una economía sólida mientras producía unidades básicas cuerpo a cuerpo y de largo alcance. Reuní todo mi ejército en un solo punto y me lancé al ataque. Para sorpresa, 3 de esos 4 jugadores estaban adelantándose directo a unidades de nivel 3, mientras yo mantenía una ofensiva constante. Mi primer objetivo fue el árbol de la vida, que logré derribar sin problema, justo cuando mi ejército acababa de arrasar la primera base enemiga. Mis unidades semi-mejoradas de nivel 2 ya estaban llegando para atacar la siguiente, cuando el equipo contrincante comprendió que se les había acabado la partida. No les quedó más que insultarme con un último "¿qué diablos, novato?" y abandonar el juego. Sin duda, fue el momento en que más adrenalina y satisfacción sentí jugando, una mezcla increíble de concentración y pura determinación. Jaja, todavía me da risa recordarlo. Cuando estaba en la secundaria, formaba parte del equipo de lucha libre. Pesaba apenas 54 kilos y medía alrededor de 1.65 metros. A pesar de eso, competía en la categoría de 57 kilos porque necesitábamos a alguien para el equipo varsity. En uno de los combates me enfrentaba a un chico y la pelea estaba bastante pareja. En un momento, me puse en la posición del árbitro y él intentó hacerme una llave llamada cuna exterior, donde básicamente pasa los brazos alrededor de tu cuello y entre tus piernas para inmovilizarte. Al ver eso pensé, este chico está muy arriba en mis hombros. En lugar de forcejear de otra manera, agarré con fuerza su brazo que pasaba por encima de mi hombro y empujé con mi hombro hacia el tapete. El chico salió volando por encima de mi cabeza y cayó de espaldas, un poco mareado, y volvimos a estar en posición neutral. Intentó la misma llave otra vez y yo repetí la jugada. Mis compañeros estallaban en gritos y risas cada vez que lo hacía. Fue un momento genial que todavía recuerdo con mucha gracia. Hace unos años acababa de conseguir una pasantía en el banco donde trabajaba mi papá. Como estábamos en la misma oficina, íbamos juntos en el mismo auto. Yo manejaba de ida y él al regreso. Un día, mientras circulábamos por la carretera, un vehículo que venía en sentido contrario comenzó a invadir poco a poco nuestro carril. En un instante, la adrenalina se disparó y tuve que girar el volante con rapidez para esquivarlo. Mi papá gritó: "Brian, el árbol", porque íbamos directo hacia uno, así que hice otro movimiento veloz para entrar por el arcén de emergencia. Logramos evitar tanto el auto como el árbol sin un solo rasguño en el coche. Por otro lado, el hombre que invadió la carretera terminó desviándose hacia el jardín de una casa y chocó contra otro árbol. Resulta que el pobre hombre se había quedado dormido al volante. Obviamente, mi papá quedó impresionado con mis reflejos al volante.